contagia, porque lo venimos haciendo, aunque lo vamos a repetir, y también las medidas de seguridad o de prevención, pero bueno, también hay que hablar del dengue después del dengue. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en distintos aspectos también para analizarlo? ¿Cómo impacta en un organismo y cómo impacta en otro? ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo lo atraviesa? Y después, cómo queda cada una de las personas, ¿no? Exactamente, por eso vamos a hablar de lo que tiene que ver con la preparación física y lo tenemos en el contacto al licenciado en Educación Física, Maximiliano Ferraresi. Maxi, buenos días, Omar y Hernán te saludan. Hola Maxi. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo por ahí? Bien, bien. Gracias por atendernos, ¿no? Bueno, y el hecho, como te decía Omar, y lo charlábamos aquí, es ver qué pasa después del dengue. Bueno, vos sos uno de los deportistas que después del dengue también seguramente lo estás transitando, y cómo afecta, y principalmente pensando también en todos los deportistas, pero aún más en los de alto rendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Mira, muy bien ustedes lo decían antes en cuanto a lo que es qué es el dengue, la sintomatología. Como comunidad y como sociedad estamos aprendiendo en realidad lo que es este virus, este brote virósico que hay, porque hace mucho tiempo no teníamos una gran cantidad de casos. Si bien fueron aislados, la información que se manejaba era muy por arriba y todavía hasta ahora no tenemos muy en claro cómo va a ser el posterior. O sea, no hay ningún estudio científico realizado que nos tenga que decir qué tenemos que hacer post-dengue, porque la sintomatología es muy variada. Hay gente que ha pasado 15, 20 días estando desganado o sin fuerzas, producto a lo mejor de diferentes modificaciones que puede tener el dengue en la persona, y hay gente que en 4, 5, 7 días ya comenzó a practicar el movimiento o el ejercicio. Entonces, no hay nada comprobado científicamente que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Lo que sí se sabe es que este brote virósico lo que genera en el cuadro de la sintomatología es una pérdida de apetito muy grande. Por eso va a generar como consecuencia una reducción de la cantidad de ingesta de energía, y por ende el cuerpo va a entrar en un déficit calórico, o sea que va a gastar más de lo que va a consumir. Dentro de ese desgaste, muchas veces lo que puede suceder es pérdida de masa muscular, pérdida de capacidad aeróbica, porque recordemos también que hay una gran reducción de plaquetas, gran reducción de glóbulos blancos. Entonces el sistema cardíaco pierde adaptación, sumado a la cantidad de días que uno se encuentra sin actividad por el cansancio. Entonces son un conjunto de factores que depende mucho, por así decirlo, del tipo de persona, la carga genética, la historia de movimiento, como para saber en cuánto tiempo volver. No hay nada definido, no hay nada establecido, esto es muy reciente. Si nos remontamos un año atrás, nadie iba a pensar, o por lo menos ninguno generó la prevención a ningún orden nacional ni provincial, la prevención del dengue. Entonces no tenemos mucha información, mucha herramienta. Sí sabemos, como preparadores físicos y que entendemos un poquito lo que es la anatomía y la fisiología del cuerpo y de los sistemas, es que la sintomatología ataca a estos espacios o a estos órganos: el corazón, el sistema respiratorio, producto de la falta de capacidad de mantener una acción prolongada en el tiempo, porque como mucha gente lo pasó, la sintomatología reduce en que me paro, hago una actividad y me siento cansado y me quiero acostar, quiero dormir. Entonces se pone como es en limitante el sistema respiratorio, cardíaco, el sistema muscular se ve afectado en la pérdida de masa muscular. Entonces, bueno, el retornar la actividad se tiene que hacer después de los 7 u 8 días, pasado la sintomatología. Es importante que no tenga síntomas. Si tenés fiebre, dolor corporal, dolor articular, y es muy recomendable que no hagas actividad todavía, ¿sí? Que te sientas en buenas condiciones. Obviamente es importante que si te haces análisis y el recuento de plaquetas es alto o empieza a ser más alto, los glóbulos blancos empiezan a ser más altos, va a ser mucho mejor, porque vas a tener menos posibilidad de hipotensarte, o sea, de marearte o desmayarte. Pero bueno, estamos aprendiendo, como en el último tiempo, a manejarnos bajo estas nuevas formas de enfermar, en cómo salir adelante. Maxi, bueno, te escuchaba, y más allá de que no se puede aseverar
una forma en particular de cómo encarar la preparación después del dengue. Bueno, ¿cuál sería la recomendación para aquella persona que pasó, que ya no tiene sintomatología? Y no solamente hay casos, por ejemplo, como el tuyo, los chicos que juegan al fútbol, que entrenan 3, 4, hasta 5 días por semana, pero también está aquel o aquella persona que va al gimnasio 1 o 2 veces por semana, o que sale a caminar, que lo hace tal vez no con tanta exigencia. ¿Cuáles serían los consejos a la hora de retomar la actividad? Sí, en eso hay que recalcar que hay una diferencia. El deportista que hace cotidianamente ejercicio, la capacidad motriz no la pierde, sino se desadapta a su capacidad de fuerza, de flexibilidad, de velocidad y resistencia. Entonces, por ahí, con trabajos de 15 días de la preparación física junto con el retorno deportivo, puede volver, en caso que el dengue no haya sido grave en cuanto al aspecto físico sobre la persona, puede volver a realizar un esfuerzo de esa manera. Por ahí personas a lo mejor mucho más grandes, donde no tienen un repertorio motriz bien formado, lo ideal sería que empiece a retornar su actividad, en caso de si realiza actividad física, en salir a caminar en tramos cortos, que sienta que no se agite. La sintomatología que uno percibe es muy importante. Si siente que se marea o que pierde el equilibrio, es muy importante que retorne a casa, que no se exponga, porque si no puede aparecer cuadro de desmayos. Trabajar siempre en una intensidad en el cual pueda hablar de forma continua. O sea, yo hago una actividad física en donde pueda establecer primeramente una conversación con el que tengo al lado o pueda hablar un par de palabras. Eso nos da el indicativo que es una actividad de intensidad baja, ¿sí? Lo ideal sería por lo menos tener unos 7 u 8 días de ese tipo de intensidad e ir subiendo paulatinamente, en función obviamente, de la capacidad de la persona que estamos enfrente. Pero retornar de forma lenta la actividad. Si me gustaba salir a andar en bicicleta, bueno, salgo en bicicleta, no me tengo que sentir inseguro con el tema del equilibrio porque puede ser más peligroso. Si me gustaba salir a caminar, listo, salgo a caminar 15, 20 minutos, no más, y veo cómo me siento. Como te digo, al no tener una información exclusiva y científicamente comprobada, por ahí no tenemos que guiar mucho con la sintomatología y la percepción del esfuerzo. ¿Cuán cansado termino? Ni bien termina el ejercicio y al otro día. Claro. Bueno, es también una especie de autodiagnóstico que tiene que hacerse uno, ¿no? De acuerdo también, como decís vos, a las capacidades que pueda creer que tiene para hacer la actividad. Pero tampoco es salir y volver a correr, no sé, si antes corría 2 kilómetros, de una a correr 2 kilómetros, porque no es así. O sea, hay que hacerlo paulatinamente como lo estás explicando, incluso también yo creo que médicamente será así, ¿no? Viendo de a poco, ir midiendo el límite que uno va teniendo, porque en ese sentido es bastante devastadora la enfermedad, ¿no? Sí, por supuesto, pero más de todo porque afecta a estos organismos que son esenciales, como es el sistema circulatorio, que está comandado por el corazón, y el sistema respiratorio. O sea, claro. Estos dos sistemas trabajan en conjunto porque el respiratorio oxigena la sangre y el circulatorio lo que hace es llevar la sangre a todas las partes del cuerpo. En la sangre hay diferentes nutrientes. Está el sistema transporta lo que respecta a la parte energética que va al músculo. El músculo, como estuvo 5, 7 u 8 días postrado en la cama, perdió eficiencia para producir energía. Entonces va a ser muy común que te canses más rápido. Claro. A partir de ahí tenemos que entender cómo es, de qué manera tenemos que volver a entrenar. Nosotros dentro de lo que es el grupo de educación física adaptada, tenemos mucha gente mayor y mucha gente con patología previa que volvió post-dengue, y lo que estamos haciendo es casi un mes de readaptación a todo lo que veníamos haciendo. Claro. Las intensidades las bajamos por la mitad. Lo que estamos haciendo es reorganizar otra vez estos sistemas importantes para que la persona vuelva a recuperar, entre comillas, esa fuerza y esa sensación de bienestar. Que bueno, lleva su tiempo, no sabemos cuánto tiempo, porque como les vuelvo a reiterar, es muy específico de cada persona. Y si tenés patología de base antes, bueno. Sí, ni hablar. Ni hablar. Maxi, ha sido clarísimo lo que nosotros queríamos que nos aporte esto justamente, pero bueno, ante cualquier duda también, como siempre, la gente te puede consultar, se puede acercar y bueno, ver cada uno también cuál es su situación, ¿no? No, sí, por supuesto, en eso no hay ningún tipo de problema. Nosotros desde el Grupo de Educación Física Adaptada ya estamos trabajando con gente que nos ha solicitado
sobre bueno, las consecuencias del dengue y cómo podían recuperar esa capacidad física que se perdieron. Estamos en Instagram como EFA Adaptada o si no como Maximiliano Ferraresi. Cualquier consulta nos pueden también preguntar, no hay ningún tipo de drama, así que estamos abiertos para la comunidad. Gracias como siempre por la atención y por abrirnos las puertas también para charlar. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Les mando un gran saludo. Buen mediodía, hasta luego. Chau, chau. Bueno, Maximiliano Ferraresi, el profe, Maxi Ferraresi, que bueno, como decía, educación física adaptada allí, el trabajo, bueno, explicando, fue claro, creo, ¿no? Hay que ver también cada uno de los casos. Y interesante porque, bueno, hay mucha gente que hace en distintos niveles, de distintas formas, pero que hace algún tipo de actividad física, bueno, a tenerlo en cuenta, con cuidado, con las precauciones necesarias para este caso, teniendo en cuenta que hay mucha gente que tuvo dengue, que está transitando y que está saliendo, así que bueno, interesante lo que nos comentaba Maxi también. Mañana tenemos